Hola, buenos días. Mi nombre es Wendy Pinacho Ríos. Soy alumna del primer año de la licenciatura de médico cirujano en la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPU. A continuación, como actividad de la asignatura de Historia y Filosofía de la Medicina, voy a explicarles un poco acerca del tema de cáncer de estómago. Vamos a comenzar. Voy a compartirles mi diapositiva. Bien. Comencemos. El tema es cáncer de estómago. Les voy a explicar un poco acerca de su historia. Esta enfermedad ha atacado a la humanidad desde sus comienzos. Los primeros indicios sobre su existencia aparecen en jeroglíficos del Antiguo Egipto. Hipócrates también habló un poco acerca de esta enfermedad e incluso la denominó con dos términos que son carcinos y carcinomas. Propuso una teoría carcinogenética en la cual planteaba que la enfermedad penetraba desde el exterior a través de la piel e infiltraba los tejidos y órganos internos, teoría que hoy en día sabemos que no es cierta. La primera autopsia de esta enfermedad la hizo Antonio Benivieni en Italia. Esta autopsia la realizó a uno de sus familiares después de que el cáncer de estómago acabó con su vida. Seguimos con la descripción de la enfermedad. El cáncer gástrico es el quinto cáncer más común en el mundo. El subtipo histológico más común es el adenocarcinoma. Esta enfermedad se define como una neoplasia localizada en las paredes del estómago por debajo de la unión cardioesofágica. Hay algunos factores de riesgo que influyen para que una persona tenga más probabilidades de tener esta enfermedad. Algunos de estos factores son el género. Esta enfermedad es más común en hombres que en mujeres. La edad, en su mayoría las personas mayores a 50 años corren un mayor riesgo. Los pacientes por lo regular tienen entre 60 y 89 años de edad. El origen étnico. Se ha comprobado que esta enfermedad es más común en personas de origen hispano, de raza negra, indios o asiáticos, pero se ha visto que hay una menor cantidad de personas con cáncer de estómago que son de raza blanca o que no tienen raíces hispanas. Geografía. A escala mundial, Japón, China, Europa Oriental son de los países con mayor índice de esta enfermedad. Estos son países asiáticos y por lo regular esta enfermedad se encuentra en ellos. También hay países como América Central y del Sur en donde predomina esta enfermedad. La alimentación es un factor muy importante ya que se ha demostrado que hay ciertos alimentos que son un factor de riesgo para esta enfermedad. Algunos de estos son alimentos ahumados, pescados, carnes saladas y vegetales conservados en vinagre. Hay ciertas ocupaciones en las que se cree que hay un mayor índice de incidencia de esta enfermedad. Algunos de estos son trabajadores de la industria del carbón, del metal o del hule. Estas personas están en un mayor riesgo de adquirir esta enfermedad. Aquí vemos un esquema donde resumimos todos los factores de riesgo que son más comunes, como la mala alimentación, tener antecedentes de un linfoma de estómago también es un factor de riesgo, sobrepeso u obesidad, fumar, comida y consumir comida muy salada. El historial familiar. Se ha demostrado también que hay ciertos tipos de cáncer que pueden llegar a ser hereditarios. Es por esto que si algún familiar tuvo antes el cáncer de estómago, es necesario tener una mayor precaución. El género, como bien lo habíamos dicho, es más común esta enfermedad en hombres que en mujeres. La inflamación del estómago de larga duración. Esto nos quiere decir que si el estómago ha estado bajo una infección durante un muy largo tiempo, esto podría llegar a desarrollar un cáncer de estómago. La anemia. También el consumo de tabaco y alcohol son factores de riesgo para esta enfermedad. Y una bacteria llamada Helicobacter pylori.
Esta bacteria se ha demostrado que influye mucho para que una persona adquiera o no esta enfermedad. Ahora, el cáncer gástrico surge de un proceso multifactorial. Hay muchos factores que influyen para que este cáncer se desarrolle y es secuencial debido a que inicia en etapas tempranas y se va desarrollando hasta terminar en una enfermedad mucho más grave. Se puede iniciar como una gastritis superficial, gastritis crónica, atrofia, metaplasia intestinal, displasia, esta puede ser leve, moderada o grave, y finalmente cáncer. Los expertos creen que la mayoría de los tipos de cáncer de estómago empiezan cuando algo daña el revestimiento interno del órgano. Hay muchos factores que pueden influir para esto. Algunos de ellos pueden ser una infección del estómago que no fue tratada a tiempo, tener reflujo ácido por mucho tiempo y comer alimentos muy salados. Estos pueden ser algunos factores que influyen para que se dañe la pared interna de nuestro estómago. Como podemos ver, aquí en la imagen vemos las capas que tiene el estómago. El cáncer por lo regular inicia en la parte interna del estómago, que sería la parte que estoy señalando acá. Luego sigue la mucosa, submucosa, capa de músculo y la serosa. El cáncer, conforme va avanzando, puede llegar a cualquiera de estas capas. Ahora, los signos y síntomas. En etapas muy tempranas, por lo regular, los pacientes llegan asintomáticos. Realmente no hay un signo que indique que podría ser un cáncer de estómago. Y en etapas más avanzadas, la sintomatología puede ser saciedad temprana. La persona se va a sentir satisfecho con comer muy poco alimento, náuseas, vómitos persistentes, sangrado e incluso anemia. Hay que poner cierto cuidado en algunos pacientes que llegan con determinados síntomas. Algunos de estos son pacientes con datos de dispepsia no complicada y tratamiento médico, que no presenten mejoría a los 6 meses o que presenten recurrencia de la dispepsia. Se les debe realizar una endoscopía. La endoscopía es el mejor estudio para detectar cáncer de estómago y es el que más se utiliza. También hay que tener cuidado con pacientes con o sin dispepsia y cualquier síntoma de alarma, como disfagia, pérdida de peso, anorexia, vómito recurrente o sangrado digestivo. Independientemente de la edad, se debe realizar también una endoscopía, debido a que estos síntomas ya se presentan cuando es una etapa avanzada, entonces sí son signos de alarma. Hay pacientes que corren un mayor riesgo, entre ellos los pacientes que tienen más de 55 años y que presentan dispepsia no complicada. También se les debe realizar una endoscopía para descartar cáncer gástrico. Ahora, para el diagnóstico debemos tener en cuenta ciertos aspectos. Algunos de ellos son el historial clínico. Debemos tomar siempre todos los datos del paciente, saber los antecedentes, si tuvo algún familiar o los hábitos que suele tener este paciente para ver si hay algún factor de riesgo que pueda influir en el diagnóstico. Bien, entonces después de asegurarnos de tener todos los datos, seguimos a realizar los estudios que por lo regular los más comunes son una endoscopía y las biopsias. Esto nos ayuda para tener un diagnóstico más claro y poder asegurarnos de que es o no es cáncer de estómago. El cáncer gástrico temprano, precoz o incipiente silencioso y no produce síntomas en 80% de los casos. Así que por lo regular, cuando un paciente llega ya con los síntomas más visibles como el vómito, la anemia y todos estos síntomas, es porque el cáncer ya está en una etapa un poco más avanzada. Entonces es bueno ya conocer el diagnóstico y para esto sirven los estudios. Aquí en esta imagen vemos cómo se realiza una endoscopía.
Aquí podemos ver que el paciente está recostado, se introduce el endoscopio por la cavidad oral para después continuar en el esófago y llegar hasta el estómago. Aquí hay algunas imágenes de estómagos con cáncer de estómago. Aquí podemos ver las lesiones. Todas estas imágenes fueron tomadas gracias a un endoscopio. Como vemos aquí, el endoscopio es introducido y las imágenes salen acá. Estas imágenes nos muestran las lesiones que el cáncer ha provocado en estos pacientes. Gracias a esto se puede dar un diagnóstico seguro. Ahora, las etapas del cáncer. El cáncer de estómago se puede dividir desde la etapa 0 hasta la etapa 4. Entre más bajo sea el número, menos se ha propagado el cáncer, que este sería el 0. Y entre más grande sea el número, es porque hay más propagación del cáncer. Entonces, el sistema de estadificación que se emplea con más frecuencia para el cáncer de estómago es el sistema TNM, que se basa en 3 piezas claves: la extensión o tamaño del tumor, la propagación a los ganglios o nódulos linfáticos adyacentes, la propagación de metástasis a sitios distantes. Estas son las tres características que se tomen en cuenta para medir las etapas del cáncer. Aquí podemos ver cómo se va propagando el cáncer desde una etapa temprana hasta una de mayor gravedad. Aquí nos muestran las capas del estómago. Estas son las células cancerígenas. Pueden inician desde el interior del estómago, van hacia la mucosa, después la submucosa, el músculo y por último el tejido conjuntivo. Después de esto comienzan a esparcirse en órganos adyacentes. Como vemos aquí, esta es la etapa 0 del cáncer, que es la etapa menos grave, hasta la etapa 4. En la etapa 1, el tumor ha crecido en la lámina propia muscular de la mucosa o submucosa del estómago. Mientras que en la etapa 4, cuando ya es demasiado grave, además de las capas del estómago, ha crecido en la membrana peritoneal o serosa e invade órganos que rodean al estómago. Bien, ahora el tratamiento. El tratamiento es multidisciplinario y aplicado conforme a la estadificación una vez que se corrobore el diagnóstico. Después de estar seguros del diagnóstico, debemos tener en cuenta que cada paciente es diferente y se debe buscar el mejor tratamiento para él. Pero aquí algunos de los tratamientos son tratamiento quirúrgico, que esta es actualmente la única terapia potencialmente curativa y sería una cirugía radical. Actualmente se utiliza la gastrectomía total. Aquí podemos ver una imagen de esto. Se extirpa parte del estómago y se une al intestino. La parte que se corta es obviamente la parte infectada con células cancerígenas. Y después se debe utilizar un tratamiento complementario. Estas serían las quimioterapias o pueden ser tratamientos conjuntos, no necesariamente solo un tratamiento, dependiendo de la gravedad del paciente. Después también se utilizan tratamientos paliativos. Hay siempre algún momento en que las personas con cáncer deben utilizar tratamientos paliativos. Hay métodos menos invasivos como la radioterapia paliativa con quimioterapia o sin ella. Estos igual son métodos conjuntos para una mayor eficacia. Y procedimientos endoscópicos como la ablación, colocación de endoprótesis, terapia con láser, coagulación con argón, plasma o los laparoscópicos. Bien, estos son los tratamientos que pueden llegar a seguirse y cada paciente se busca que cada paciente tenga su propio tratamiento, ya que cada uno es diferente, siempre buscando la mejor calidad de vida para ellos. Ahora, la prevención. Es importante prevenir el cáncer de estómago porque
sí llega a ser muy grave porque afecta la calidad de vida que llega a tener una persona. Para esto necesitamos una buena promoción de la salud. En este caso sería iniciar desde la prevención primaria, que consiste en el control de factores de riesgo conocidos. Es importante una adecuada actividad física, tener una dieta saludable. Se recomienda evitar el consumo de tabaco, ya que este era un factor de riesgo para tener el cáncer de estómago. Se recomienda el consumo de frutas y vegetales frescos que contengan vitamina C. Esto ayuda mucho a nuestro estómago. También se recomienda evitar la ingesta de alimentos salados o ahumados. Este era otro factor de riesgo. Los alimentos muy salados pueden dañar nuestro estómago. Y la erradicación del H. pylori. Esta bacteria, como bien sabemos, es un factor de riesgo muy importante, aunque a nivel mundial no se ha logrado erradicar, pero sería importante seguir en la investigación de esto. Y aquí vemos el esquema de formas de reducir el riesgo de cáncer. Por lo regular siempre es tener buenos hábitos alimenticios, tener hábitos del ejercicio y pues de esta forma podemos prevenir este cáncer. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Espero que les haya ayudado mucho esta explicación que les acabo de dar. Muchas gracias.